Si ha habido un área dentro de las empresas que ha recibido una fuerte presión y unos enormes retos durante estos últimos tiempos, es sin duda el área de capital humano. El día de hoy tendremos un invitado especial con el que hablaremos de este tema aquí en Mundo Open Minded. Mundo Ejecutivo presentó. Amigas y amigos de Mundo Open Minded, estamos muy contentos de estar con ustedes el día de hoy porque tenemos un gran invitado, además de un gran amigo que nos compartirá el día de hoy su experiencia y su conocimiento con relación a un tema que es un tema de máxima importancia para las empresas el día de hoy, su gente, el capital humano. El día de hoy tenemos como invitado especial al señor Mauricio Reynoso. Mauricio es el director general de AMEDIR, que es la Asociación Mexicana de Directores de Recursos Humanos. Así que estamos muy contentos de tener a Mauricio en el estudio el día de hoy, aquí en Mundo Open Minded. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias, mi estimado Jorge. Como bien dijiste, ante todo amigos, te agradezco mucho la invitación. A tus órdenes y a las órdenes de quienes nos ven y nos escuchan. Pues muchísimas gracias, mi querido Mau. Fíjate que vamos a platicar el día de hoy de cómo se ha venido dando todo este tema para las empresas desde la óptica, desde el ángulo de recursos humanos o de capital humano. Pero antes de entrar ahí, me gustaría que nos platicaras un poquito de ti, porque hoy eres el flamante director general de la Asociación de Recursos Humanos más importante del país, de la AMEDIR. Pero platícanos un poquito quién es Mauricio, de dónde surge, porque tú también estuviste como director de Recursos Humanos durante mucho tiempo. Cuéntanos un poquito más de ti. Por supuesto, y sí, como dices, muy honrado en que colegas me hayan dado pues el nombramiento para la Dirección General de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, AMEDIR, porque la verdad es un privilegio estar al frente de la asociación en un momento, como bien decías, clave. Yo soy de las personas que estudió justamente lo que quería, a lo que quería dedicarse. Yo conocía de alguna manera, y gracias a un profesor de aquellos que había de orientación vocacional, lo que era la función de recursos humanos en las empresas, y para ello estudié. Y toda mi carrera, 35 años, poco más de 35 años, siempre dedicado a recursos humanos, desde la coordinación de capacitación en el CDC Cuauhtémoc Moctezuma hasta la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos para América Latina en Merck Sharp & Dohme, MSD, compañía farmacéutica. A grandes rasgos, ese soy yo, con muchas ideas que hemos compartido tú y yo, para hacer de la función de recursos humanos todavía algo más estratégico y efectivo de lo que hoy ya viene siendo. Perfecto, mi Mau. Pues mire, la verdad es que cuando yo escuché por primera ocasión el nombre del señor Don Mauricio Reynoso, lo escuché cuando yo trabajaba para Baker & McKenzie como socio del área laboral. Teníamos ahí como cliente a Mau en alguna de nuestros diferentes proyectos que teníamos y todo el mundo hablaba de Mauricio como uno de los más avispados directores de recursos humanos en aquella época. Y de ahí la verdad es que tuvimos la oportunidad de interactuar y de conocernos aún más en la AMEDIR después de que a Mau le entregan su premio como el mejor director de recursos humanos del país, ni más ni menos. Ahí tuvimos la oportunidad de coincidir Mau y yo, y a partir de ahí pues una extraordinaria relación en la que hemos podido trabajar en diferentes ámbitos. Pero Mau, cuéntame un poquito más en esta trayectoria como director de recursos humanos. ¿Cuál fue el momento que más te marcó? Cuéntame alguna historia, platícame algún momento, alguna situación en cualquiera de las empresas en las que laboraste, en la que descubriste que el propósito de vida que tenías era dedicarte al capital humano, que sabías desde que empezaste tu carrera en tu orientación vocacional, pero en dónde lo llevaste a su máxima expresión, en dónde fue donde dijiste, sí, nací para esto, esto es mi vida, esto quiero hacer. Cuéntanos alguna historia que te haya marcado en tu trayectoria profesional. Mira, no te quiero presumir, pero creo que son varias. Me costaría trabajo escoger alguna, pero voy a tratar de hacerlo. Voy a remontarme muy al principio de mi carrera, trabajando para Chrysler. Me tocó entrar justo después de la reconversión de procesos manuales a robótica. Ya me tocó entrar con robots ensamblando autos, camiones y motores. El cambio que hubo en términos de personas fue fundamental y en ese sentido me encargué yo cuando llegué como gerente de planeación de recursos humanos y luego de algo que se llamaba Instituto de Formación Profesional, que era todo lo que es capacitación para Chrysler. ¿Y por qué lo pongo como ejemplo? Porque hoy le tenemos miedo a todo lo que es automatización todavía y al mundo digital, porque creemos que va a desplazar personas, talento, etcétera. Puede ser, pero yo lo que aprendí desde entonces
y que fue donde encontré un gran valor al trabajo que hacemos como socios activos del negocio en las empresas, es el talento no es que se pierda, es simplemente evoluciona. Por lo tanto, cuando yo entré en ese proceso de cambio en Chrysler, lo que eran los obreros hojalateros, punteadores, soldadores, etcétera, se convirtieron en técnicos en programación, se convirtieron en aquellos que estaban dando el mantenimiento a los procesos automatizados de ensamble en la línea de autos, camiones, motores, etcétera. Y fue un upgrade de hoy le llamamos upskilling, ¿no? Muy elegantemente. Exacto. Pero pues ya de hace más de 25 años, cuando ya veíamos la necesidad de llevar las capacidades de las personas a otro nivel. Algo que aprendí también fue a dejar de ser romántico, mi estimado Jorge, pero no toda la gente quiere crecer, ¿eh? Eso sí, lo aprendí con sangre, pero también me di cuenta de que hay que invertir tiempo, dinero, esfuerzo y talento en aquellos que sí quieren crecer. Y ahí también lo aprendí, porque había personas que nos dijeron, yo esto ya no le entro, pues muy respetable, ¿no? Y tenemos que manejar su transición. Pero aquellos que le entraron a aprender matemáticas, estadística aplicada, control estadístico de procesos, etcétera, pues encontraron un mundo de oportunidades, incluso descubrieron su propio talento para poder dar más de sí mismos. Ese fue un momento clave en mi carrera, donde aprendí, no toda la gente quiere ser desarrollada, pero hay muchos que saben, pueden y quieren hacerlo. Y hacia allá es hacia donde vamos. Efectivamente. Voy a aplicar después en muchas etapas de mi carrera. Efectivamente, Mau, y yo creo que, y coincido y comparto contigo, que transformaciones en la manera de trabajar y en la manera de hacer las cosas desde cuando salimos, empezamos con temas de transformación industrial y ahora de transformación digital, lo único que implica es que la gente cambie la manera de aprender y de hacer su trabajo, y eso implica una decisión muy en lo personal de decidir si subirse a la nueva tecnología o quedarse rezagado. Y me parece fantástico. Hablaremos de eso definitivamente en el segundo bloque, en el que analizaremos el momento actual. ¿En dónde nos encontramos? ¿Qué retos enfrentan las empresas? Desde tu perspectiva, Mau, ¿cómo estás viendo que los directores y directoras, vicepresidentes y vicepresidentas de recursos humanos están entrándole al tema, ¿no? Estamos hablando de temas de omnicanalidad, de transformación digital, de machine learning, del Internet de las cosas, de realidad aumentada, realidad virtual, etcétera, etcétera, etcétera. Esto apenas comienza. Queremos saber tu perspectiva en este siguiente bloque acá en Mundo Open Minder. Te quedas con nosotros, mi Mau, y nos vemos en un ratito más en el segundo bloque. No se pueden perder la segunda parte de la entrevista con Mauricio Reynoso. Síganos acá en Mundo Open Minder. En la edición de abril de la revista Mundo Ejecutivo se encuentra el ranking de las 50 mejores empresas de ciberseguridad. Con el trabajo a distancia, los riesgos digitales para las empresas se han incrementado, por lo que los servicios de ciberseguridad resultan más relevantes que nunca. En la sección Mundo Político presentamos un análisis del nuevo corporativismo sindical y cómo marcará las elecciones nacionales. También ofrecemos a nuestros lectores un reportaje especial sobre la industria del entretenimiento, un mercado de 900 millones de personas con ansia de inversión. Además, en Mujer Ejecutiva, damos una perspectiva del empoderamiento económico de la mujer mediante la inclusión financiera. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos de Mundo Open Minder. Estamos con el señor Mauricio Reynoso, director general de la Medir. Mau, tocaste un tema fantástico en el bloque anterior. Hablaste de la automatización, de la llegada de los robots, de las máquinas, de la inteligencia artificial, del Big Data a las organizaciones. Yo creo que derivado de la pandemia que enfrentamos el año anterior y que seguimos todavía enfrentando al interior de las empresas, logramos grandísimos avances al interior de las compañías en temas de virtualización y digitalización, ¿cierto? ¿Tú cuál dirías que es el reto más grande que tuvieron que enfrentar las compañías a nivel humano en toda esta vorágine tecnológica que se dio durante el último año? Es muy fácil describirlo, pero difícil de haberlo transitado en su momento, que es la agilidad aunada a una resistencia al cambio. Yo creo que hace un año que estábamos viviendo las primeras etapas del confinamiento, vinieron temores, ansiedades, angustias y sobre todo incertidumbre en todas las personas. ¿Qué iba a pasar con el negocio, con el trabajo?
un mundo totalmente desconocido. Pensábamos que quizás en 3, 4 meses volveríamos a una normalidad. Bueno, un año después hemos visto que no. Lo que me sorprende gratamente, ese fue el gran reto, pero lo que me sorprende gratamente, entre comillas, es la agilidad que se mostró en el proceso de los primeros meses para poder ir adaptando y entrando en un mundo muy acelerado de cambios, donde aquellos que incluso desconocían por completo cuestiones virtuales como lo que hoy estamos experimentando, pudieron tener la agilidad de aprendizaje para adaptarse a ello. Eso me llevó a la conclusión de que hay dos grandes competencias, mi estimado Jorge, que el talento potencializó, realizó de manera más evidente a raíz de la pandemia. La agilidad de aprendizaje y tu capacidad de manejar la ambigüedad. Esas dos características son las que la gran mayoría de las personas pudimos descubrir incluso en algunos de nosotros o fortalecer, si ya de alguna manera sabíamos que teníamos esas cualidades, para poder primero transicionar este nuevo mundo, adaptarnos, mantener las operaciones y sobre todo algo que fue muy importante es descubrir la importancia del bienestar de la persona, de los grupos en un entorno de trabajo incluso a manera virtual. Los retos para los líderes fueron extraordinariamente difíciles de enfrentar. Imagínate un líder enfocado al control y que no tenía a quién controlar más que por la plataforma que hubiese escogido, pues angustia para él y angustia para la gente, ¿no? Claro. Entonces, todo el mundo tuvo que transicionar de una u otra manera de forma que se pudiera adaptar a estas nuevas circunstancias. Fue un gran reto y una gran prueba de estabilidad emocional, agilidad de aprendizaje y manejo de ambigüedad. Fíjate, Mau, que tocas este tema de la ambigüedad. Ya hace algunos años se había tocado este concepto de VUCA, ¿no? De Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity. Volatilidad, ambigüedad, incertidumbre, complejidad. Ahora, en ese entorno tan volátil, tan ambiguo, tan incierto, tan complejo, la gente cuando de pronto nos dicen que nos tenemos que encerrar y que tenemos que empezar a trabajar desde casa y a liderar a nuestros equipos de manera virtual, al principio había una adrenalina muy interesante en la que parecía que estábamos en una película de terror y todos no sabíamos qué iba a pasar, pero no sé si tú lo percibes, yo lo percibo con mis clientes actualmente, ya existe un cansancio digital, un cansancio virtual, como que parecería ser que ya después de algún tiempo la gente está un poco saturada. Hace poco Harvard en enero publicó un artículo que se llama How to Lead When Your Team is Exhausted and You Are Too. O sea, cómo liderar cuando tu equipo está cansado y tú también estás cansado. ¿Tú a dónde ves que están colocando las piezas de ajedrez los directores y vicepresidentes de recursos humanos para liderar con ese cansancio? Acabas de mencionar la palabra bienestar, el foco en el bienestar de la gente. ¿Hacia allá van? ¿Hacia un estado de mayor preocupación por el bienestar y el equilibrio del trabajo y la vida personal? Sí, yo creo que el abuso del tema virtual, y utilizo la palabra abuso intencionalmente, fue para ayudarnos a entender qué es lo que estaba pasando y la necesidad que sentimos todos de estar conectados. Ya que hemos visto que esto se extendió, se han venido aplacando esa necesidad de modo tal que podemos estar hoy en mejores condiciones de organizar tiempo, meter límites y duración específica a cada conferencia virtual, organizar tu día de manera que puedas equilibrar tiempos, desconexión, conexión, desconexión, conexión y mantener un equilibrio. Hemos aprendido mucho en ese sentido. Mencionabas el mundo VUCA y la verdad es que cuando yo lo presentaba a mis grupos de maestría o diplomados, pues todo el mundo lo veía como algo teórico. Hoy le preguntaría a sus alumnos qué les parece. Es la realidad. La volatilidad, la incertidumbre, complejidad, ambigüedad, como lo has descrito, es lo que llegó para quedarse. Tenemos que seguirnos manejando dentro de ello y eso requiere muchísima estabilidad emocional. Requiere que estés consciente de tus capacidades, de tus emociones, de tus sentimientos y no pierdas de vista que lo más importante eres tú como persona. Y el principal personaje que debe entender esto, mi estimado Jorge, es el líder. Luego creemos que los líderes son superhombres y supermujeres. No, pues tú y yo somos líderes y tenemos igual necesidades, temores, frustraciones, alegrías, éxitos, como cualquiera. El líder como persona no es diferente a los demás. Por lo tanto, el buen juez por su casa empieza, nada con exceso, todo con medida. Y recuerden, si quieres ayudar a los demás, primero tienes que trabajar en ti mismo. Y otro mensaje importante aquí que hemos aprendido, mi estimado Jorge, es todos somos líderes. Hoy somos líderes de nosotros mismos. Hoy somos responsables de nuestra autodisciplina,
autogestión y del propio bienestar. Por lo tanto, no esperemos que sea alguien más el que venga a disciplinarnos, a gestionarnos y a cuidar de nuestro bienestar, sino es que hemos empezado por nosotros mismos. Los líderes son personas, tal cual lo somos nosotros, y tenemos que manejarnos en el mismo nivel de intensidad de cuidado en el bienestar de todos. Me encantaría, Mau, adentrarnos un poco en el concepto de liderarte a ti mismo. Cuando yo platico de este tema con algunos de mis clientes, directores, vicepresidentes de recursos humanos, hablamos de dos componentes, el autoconocimiento o el self-awareness y la autogestión, que es ya que te haces consciente de qué es lo que estás viviendo, es tu enfoque de hacia dónde dirigir tus acciones hacia adelante. ¿Tú cuál dirías, desde tu perspectiva, que es el reto más grande para saber dirigirte hacia un fin específico en beneficio, sí del negocio, pero también de tu cuidado en lo personal? Porque me queda claro que nadie da lo que no tiene. Tú no puedes ser un buen líder para otros si no te sabes liderar a ti mismo. ¿Cuál es el gran secreto de esos líderes que se saben liderar a sí mismos? El autoconocimiento, mi estimado Jorge, lo has dicho perfectamente bien. Y no se trata de que te vayas a un assessment muy sofisticado de tu talento, de tu estilo de liderazgo, de tu potencia. No, es escucha a los demás, está abierto a la retroalimentación, pide feedback. ¿Cómo me viste? Cuando trabajo contigo, ¿qué podemos hacer mejor? ¿Qué nos funciona bien? Hay que estar abiertos a la retroalimentación y fortalecer la parte de la autoconciencia. Ese es el gran disparador. En la medida en que tú te conoces, puedes empezar a hacer algo por ti y por los demás. Algo que también recomiendo muchísimo es no te concentres en aquello con tanta energía, en aquello que te dicen que es un defecto, un área de oportunidad o como te lo quieran poner, de debilidad, en fin. Reconoce muy bien cuáles son tus fortalezas. Y ahí. Y ahí trabaja, ahí enfócate. Yo estoy convencido, y lo he vivido en mi carrera trabajando en el desarrollo de otros, que cuando apalancas un desarrollo, un plan de desarrollo en fortalezas de la persona, vamos, el resultado es exponencial. De eso, Mau, queremos platicar contigo en este último bloque. ¿Hacia dónde tiene que trabajar el ser humano? ¿En qué fortalezas tiene que evolucionar? Pero lo haremos en el tercer bloque de esta entrevista con Mauricio Reynoso, director general de la AMEDIR. En la edición de abril de la revista Mundo Ejecutivo se encuentra el ranking de las 50 mejores empresas de ciberseguridad. Con el trabajo a distancia, los riesgos digitales para las empresas se han incrementado, por lo que los servicios de ciberseguridad resultan más relevantes que nunca. En la sección Mundo Político presentamos un análisis del nuevo corporativismo sindical y cómo marcará las elecciones nacionales. También ofrecemos a nuestros lectores un reportaje especial sobre la industria del entretenimiento, un mercado de 900 millones de personas con ansia de inversión. Además, en Mujer Ejecutiva, damos una perspectiva del empoderamiento económico de la mujer mediante la inclusión financiera. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Amigas y amigos de Mundo OpenMinder, estamos en el tercer bloque de la entrevista con mi amigo Mauricio Reynoso, director general de la AMEDIR, y justamente nos quedamos en un tema maravilloso, las fortalezas del ser humano. No concentrarse en aquellas llamadas áreas de oportunidad que quizá te pueden hacer un poquito menos mediocre trabajar en ellas, sino concentrarte en aquellas fortalezas que verdaderamente te pueden hacer alguien excepcional en tu trabajo. Pero para hablar de este tema de fortalezas, Mau, me gustaría preguntarte, leí recientemente un artículo en una asociación en los Estados Unidos que se llama HR Trends, que habla del riesgo grave que se corre en el 2021 de un emotional detachment. Es decir, que el colaborador que viene trabajando ya más de un año a distancia, que quizá entró apenas a trabajar a un lugar, que nunca ha vivido el estar en un campus corporativo, que no conoce cuánto mide su jefe, por ejemplo, o su jefa, que nunca le ha dado un apretón de manos ni un abrazo, corre el riesgo de desprenderse emocionalmente de la compañía. Siendo tú un líder de esta persona, reconociendo sus fortalezas, ¿cómo puedes ligarlo emocionalmente a la compañía a una distancia? Ese es un gran reto de la actualidad, Jorge, lo señalas muy, muy bien. Y yo le agregaría algo, el crecimiento también acelerado de la llamada gig economy, la economía digital, donde tú puedes estar trabajando incluso para varios empleadores. Exacto. Desde tu casa.
Nosotros, por ejemplo, en la asociación tuvimos la experiencia de organizar un congreso digital el año pasado y teníamos gente trabajando en la plataforma en Dubái, en España, en Texas, nosotros en la Ciudad de México, y salió extraordinario. Esa tendencia la vamos a ver todavía más multiplicada en los próximos meses, ya no digo años. Sí, fíjate. Ese es el gran reto. ¿Cómo? Sí, adelante. No, antes de que vayamos al segundo elemento, hablaba hace poquito con una directora de recursos humanos que me decía, ¿cómo puedo competir contra eso que acabas de decir tú, Mau? ¿Cómo le puedo competir siendo yo una empresa que los tengo trabajando aquí 8 horas al día a un cuate que se va a vivir a Tulum y trabaja un par de horas para crowdsourcing a través de Freelancer o de alguna de estas plataformas de trabajo colaborativo a distancia y solamente trabaja un par de horas y el resto se la pasa asoleándosela increíble? O sea, ¿cómo puedes competir contra eso, Mau? Ese es el gran reto que tenemos hoy y nos obliga a ser disruptivos, salirnos de la caja, no pensar como veníamos actuando. Tiene que ser un modelo completamente diferente, Jorge. Y en la asociación estamos empezando a asomarnos a ello. Exactamente encontrar la respuesta a cómo mantener sentido de pertenencia, estabilidad emocional, conexión humana en un entorno que está haciendo ya está haciendo, y lo pongo en presente a propósito, que ya está siendo diferente al mundo corporativo que vivimos. La pandemia lo aceleró. Ya hay gente que hoy sabemos por encuestas que ya no quiere regresar al trabajo de una oficina. Todos aquellos que ya experimentaron las ventajas de una estabilidad emocional, ventajas en movilidad, etcétera, de trabajando remotamente, ya no ven la necesidad de regresar a una oficina. ¿Para qué? Entonces, el punto aquí es cuál va a ser la función importante de mantener a la gente enganchada, comprometida, con un sentido de identidad, con una marca. Ese es el gran reto. Vamos a volver, te anticipo algo, y tú eres un experto en ello, vamos a volver a lo básico. Y lo básico para mí es comunicación. Sí. ¿Cuáles son los medios y las formas de comunicación más efectivas para transmitir mensajes? Yo te he escuchado hablar de los grados de comunicación dependiendo del tipo de mensaje. Cuando es cálido a cuando es algo más frío. ¿Cuál es el medio adecuado? Tendremos que encontrar la manera de que un esquema híbrido nos ayude en la transición que estamos viviendo a algo más digital de manera muy acelerada, en un modelo híbrido que nos permita estar en contacto presencial con las personas, manteniendo un equilibrio del trabajo remoto, que es lo que va a privar, exceptuando, sabemos, aquellas operaciones de manufactura, ensamble, servicio en una sucursal bancaria, etcétera. Trabajos que necesariamente tienes que ir a un lugar físico para llevarlos a cabo. Eso, por supuesto, no es susceptible de un trabajo remoto. Pero todo lo que sí es un gran reto para nosotros en términos de sentidos de pertenencia, engagement, compromiso y comunicación. Eso requiere también un perfil diferente de líder. Sin duda. Déjame hacerte una pregunta. Si tuvieras, yo hablo mucho del TLC Factor, talento, liderazgo, cultura. Si tú tuvieras que darle una recomendación a todos nuestros amigos directores de recursos humanos, que te garantizo nada más de saber tu nombre, van a estar viendo este programa en nuestras diferentes plataformas. Dale un consejo en términos de talento, un consejo en términos de liderazgo y un consejo de en dónde enfocar su energía en términos de cultura, Mau. En términos de talento, conozcan muy bien las diferencias individuales de las personas clave de la organización y estén muy inmersos en la estrategia del negocio, ya no en el presente, sino hacia dónde va. El mundo VUCA, que decíamos se consideraba algo teórico, hoy es real, es experiencial. Hay que entenderlo muy bien y cómo el talento priva en ello y cómo podemos equilibrarlo con el liderazgo. El liderazgo para el de recursos humanos implica lo básico que hemos comentado. El autoconocimiento, la seguridad y la confianza en ti mismo. Saber que hoy la gente y el talento es el factor más clave, reconocido por todos los CEOs, consejeros, board members. Todos saben que el talento es lo más importante. Créetelo, confía en ti mismo, confía en tus capacidades y crece en base a tus fortalezas. Y en términos de cultura, sé congruente. Trabaja en una organización con la cual comulgues en principios, valores y propósito y actúa en congruencia para que seas el modelo, el ejemplo a seguir por los demás, pero fundamentalmente por los equipos de liderazgo y dirección de las compañías.
Esa es una de nuestras grandes responsabilidades. Fantástico, Mau. Oye, tú lideras a la asociación de recursos humanos más grande del país. Hay otras asociaciones en el norte, en el centro del país, pero tú tienes el pulso de lo que están viviendo nuestros directores y vicepresidentes de recursos humanos. Yo he platicado con muchos de ellos y me dicen, parece que de pronto desde el año pasado el área de tecnología, los Chief Technology Officers y los CHROs o los cabezas de recursos humanos, entramos a jugar de titular y de delanteros en las empresas, ¿verdad? Les otorgaron una gran responsabilidad. Y sé que próximamente dentro de AMEDIR habrá un congreso internacional sumamente enfocado a temas de tecnología y a temas de capital humano, que tú presides y que además tendrá la oportunidad de contar con grandes expositores y exponentes. ¿Cuándo ocurre? Platícanos un poco más del congreso, Mau. Este ocurrirá el 8 y 9 de septiembre en plataforma virtual nuevamente, lo cual nos abre una gran posibilidad de poder tener conectadas a gente de Sudamérica, de España y de muchos lados del mundo. Tenemos un cartel de expositores internacional de primerísimo nivel, combinando experiencia en consultoría, vida académica, pero también de CEOs y expertos en recursos humanos como tú. Entonces, vamos a tener ahí una muestra muy importante de lo que ha sido, es y será la importancia de la gestión de talento en las empresas. Algo muy importante se resume en el lema de nuestro congreso este año. ¿Sí? Talento adaptativo en un mundo turbulento es un momento para seguir adelante. Esas son las tres grandes ideas, la columna vertebral de nuestros 2 días de congreso. Vean en nuestra página amedir.com, congresoamedir.com, ahí encuentran ya todos los detalles y ya se pueden inscribir. Además, con el Early Bird que estamos lanzando, pues les puede salir más barato, pero ahí los esperamos. Perfecto, Mau, pues muchísimas gracias y te quiero pedir si nos das la oportunidad de cuando ocurra el congreso tener un evento especial contigo, con los invitados y quizá con algunos de los expositores para poder platicar con ellos acerca de lo que están viendo y viviendo desde su óptica, cualquiera que ésta sea. Te agradezco muchísimo. Mauricio Reynoso, director general de Recursos Humanos de la AMEDIR. Muchísimas gracias, amigo, por haber estado con nosotros el día de hoy y nos vemos muy pronto, amigas y amigos, en nuestra siguiente edición de Mundo Open Minder. Mundo Ejecutivo presentó